¿Te has preguntado alguna vez cómo Jesús pudo multiplicar los peces y los panes? No fue solo un milagro de abundancia. Fue una lección de fe y confianza absoluta en el poder divino. Imagina aplicar esa misma fe en tus finanzas, en tu vida diaria. ¿Qué pasaría si aprendieras a orar de la misma manera en que Jesús lo hizo? Tal vez sientes que el dinero nunca alcanza, que trabajas duro y aún así, las cuentas te ahogan. Hoy quiero decirte que hay un poder sobrenatural esperando a que lo actives. ¿Estás listo para ver multiplicación en tu vida? Quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre algo. ¿Cuántas veces has mirado tus finanzas con preocupación? Tal vez has sentido que, por más que trabajas, el dinero nunca es suficiente. Es como si estuvieras atrapado en un ciclo de escasez, donde cada ingreso desaparece antes de que puedas siquiera disfrutarlo. Pero hoy quiero revelarte algo que puede cambiarlo todo. Jesús multiplicó los peces y los panes, no solo para alimentar a una multitud, sino para enseñarnos un principio divino de abundancia. Y la clave está en cómo comenzó ese milagro, con una simple oración de gratitud. Imagina esto: una multitud hambrienta, más de 5,000 personas esperando ser alimentadas y solo 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús. La lógica humana diría que es imposible. La escasez era evidente, el problema abrumador. Pero Jesús hizo algo que desafió toda lógica. Agradeció antes de ver la multiplicación. No esperó a que el milagro ocurriera para dar gracias. Lo hizo antes de ver el resultado. Y en ese instante, algo sobrenatural comenzó a suceder. Quiero que pienses en tu situación financiera. Tal vez sientes que lo que tienes es insuficiente, que las deudas te ahogan o que tus sueños parecen inalcanzables por falta de recursos. Pero aquí está el secreto: la gratitud desata la abundancia. Jesús no agradeció por la escasez, sino por la provisión divina que estaba por manifestarse. Su enfoque no estaba en la limitación, sino en el poder de Dios para multiplicar. Y cuando eliges agradecer por lo que tienes, incluso cuando parece poco, estás activando el mismo principio de fe que desató ese milagro. Déjame llevarte a una reflexión personal. Recuerdo una etapa en mi vida en la que sentía que el dinero simplemente no alcanzaba. Trabajaba duro, me esforzaba al máximo, pero siempre había más gastos que ingresos. Me enfocaba tanto en la falta que empecé a sentir resentimiento, frustración y miedo. Cada vez que recibía un pago, mi mente se llenaba de preocupaciones. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a salir de deudas? ¿Cuándo podré vivir sin estrés financiero? Pero entonces, algo cambió. Una tarde, recordé la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Me di cuenta de que Jesús no esperó a tener más para agradecer. Agradeció con fe, con la certeza de que su Padre Celestial proveería. Así que decidí hacer lo mismo. En lugar de quejarme por lo que me faltaba, comencé al agradecer por lo que tenía. Cada vez que recibía dinero, no importaba la cantidad, decía: gracias Dios, porque esto es una semilla. Sé que tú puedes multiplicarlo. Algo increíble comenzó a suceder. No fue magia, no fue suerte. Fue un cambio de perspectiva que desató una transformación en mi vida financiera. Al cambiar mi enfoque de la carencia a la gratitud, empecé a ver oportunidades que antes no veía. Puertas que parecían cerradas comenzaron a abrirse, y lo poco que tenía empezó a rendir mucho más de lo que esperaba. Ese fue el momento en que entendí el poder de la oración de gratitud. Quiero que imagines esto: cada vez que agradeces por lo que tienes, estás sembrando una semilla de fe. Es como plantar un árbol en tierra fértil. Al principio, puede parecer pequeño, insignificante, pero debajo de la superficie, algo poderoso está ocurriendo. Las raíces comienzan a crecer, a expandirse, a buscar nutrientes. Y con el tiempo, esa pequeña semilla se convierte en un árbol frondoso que da fruto en abundancia. Así funciona la gratitud. Cuando agradeces con fe, estás preparando el terreno para una cosecha de bendiciones que aún no puedes ver.
Pero aquí está la clave. La gratitud no es solo decir gracias. Es una postura del corazón, una decisión consciente de enfocarte en la abundancia divina en lugar de la escasez humana. Jesús no dijo, ojalá esto alcance. Él declaró con gratitud la provisión de Dios, incluso antes de que ocurriera. Y esa declaración de fe fue el inicio del milagro. Ahora, quiero desafiarte a hacer algo poderoso. La próxima vez que recibas dinero, no importa la cantidad, detente un momento y agradece con fe. No te enfoques en lo que falta, enfócate en el poder de Dios para multiplicarlo. Di en voz alta, gracias Dios, porque tú eres mi proveedor. Gracias porque lo que tengo es una semilla, y en tus manos será multiplicado. Al hacerlo, estarás activando el principio divino de la gratitud que Jesús modeló en aquel milagro. Pero no se trata solo de dinero. Este principio aplica a todas las áreas de tu vida. Tal vez te sientes limitado en tu trabajo, en tus relaciones, en tus sueños. Tal vez piensas que no tienes suficiente talento, recursos o conexiones para lograr lo que anhelas. Pero aquí está la verdad. Lo que parece insuficiente en tus manos, se multiplica en las manos de Dios. La clave está en entregarlo con gratitud, creyendo que Él puede hacer mucho con poco. Imagina cómo sería tu vida si, en lugar de enfocarte en lo que no tienes, comenzaras a agradecer por lo que ya está en tus manos. Imagina cómo cambiarían tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones financieras si adoptaras esta actitud de gratitud anticipada. Porque eso es lo que hizo Jesús. Agradeció antes de ver el milagro. Y esa fe activó la multiplicación. Quiero que cierres los ojos por un momento y visualices esto. Estás sosteniendo en tus manos lo poco que tienes. Tal vez parece insuficiente. Tal vez parece imposible que alcance para cubrir tus necesidades. Pero entonces decides cambiar tu enfoque. En lugar de quejarte, eliges agradecer. Sientes cómo tu corazón se llena de paz, cómo tu fe se fortalece. Y mientras das gracias, imaginas cómo ese recurso se multiplica, cómo las puertas se abren, cómo Dios provee de maneras inesperadas. Esa es la fe que desata la abundancia. Esa es la oración que Jesús hizo antes de multiplicar los peces y los panes. Y esa misma fe está disponible para ti hoy. No importa cuánto tengas en tus manos, lo que importa es cuánto crees en el poder de Dios para multiplicarlo. Así que, ¿estás listo para activar este principio en tu vida? ¿Estás listo para dejar de enfocarte en la escasez y comenzar a agradecer con fe? Porque cuando lo haces, estás preparando el terreno para una cosecha sobrenatural. La gratitud no solo cambia tu perspectiva, cambia tu realidad. Y hoy, tienes la oportunidad de comenzar ese cambio. La próxima vez que mires tus finanzas, recuerda esto. Jesús no vio limitación, vio multiplicación. Y todo comenzó con una simple oración de gratitud. Esa misma oración está a tu alcance hoy. ¿Estás listo para hacerla y ver cómo tu vida financiera se transforma? ¿Cuántas veces has sentido que la falta de dinero limita tus sueños? Esa sensación de trabajar sin descanso, de esforzarte día tras día y, aún así, sentir que nunca es suficiente. Es frustrante, ¿verdad? Pero aquí está la clave que puede cambiarlo todo. Jesús no se enfocó en la escasez. Se enfocó en el poder de Dios para multiplicar. Y esa misma fe que desató el milagro de los peces y los panes está disponible para ti hoy. Imagina a los discípulos mirando aquellos 5 panes y 2 peces. La lógica humana gritaba que no alcanzarían para alimentar a más de 5,000 personas. Pero Jesús no vio la limitación. Él vio la oportunidad de manifestar la abundancia divina. No se dejó llevar por lo que sus ojos veían. Confió en el poder ilimitado de Dios. Esa fe inquebrantable fue el detonante del milagro. Y lo mismo puede suceder en tu vida financiera si eliges cambiar tu enfoque. Aquí está la verdad que pocos entienden. Tu realidad financiera no está determinada por tus recursos visibles, sino por tu fe en el Dios de lo imposible.
Jesús enseñó que, aunque los recursos sean limitados, el poder de Dios no tiene límites. Él no se preocupó por la cantidad. Confió en la capacidad de su Padre Celestial para multiplicar lo que parecía insuficiente. Y esa misma fe puede transformar tu situación financiera. Piensa en esto. Cada vez que te enfocas en lo que te falta, estás limitando tu visión a lo visible. Pero cuando eliges enfocarte en el poder de Dios, estás abriendo la puerta a posibilidades infinitas. Jesús no se dejó llevar por la lógica humana. Eligió ver con los ojos de la fe. En lugar de enfocarse en los 5 panes y 2 peces, declaró multiplicación, confiando en que Dios haría lo imposible. Es fácil quedar atrapado en un ciclo de preocupación y miedo cuando los números no cuadran, cuando las cuentas superan a los ingresos, cuando parece que no hay salida. Pero aquí está la clave. Lo que parece limitado en tus manos se multiplica en las manos de Dios. Jesús no se aferró a los panes y peces con miedo a que no alcanzaran. Los entregó con fe, confiando en la abundancia divina. Ese es el poder de la fe que desata la abundancia. No se trata de ignorar la realidad o negar los problemas, sino de cambiar el enfoque del problema al proveedor. Cuando eliges confiar en el poder de Dios por encima de tus circunstancias, estás activando la fe que desata milagros. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo antes de ver la multiplicación. Imagina cómo sería tu vida financiera si comenzaras a aplicar esta fe en tus decisiones diarias. En lugar de enfocarte en lo que falta, comenzarías a declarar provisión y multiplicación, confiando en que Dios puede hacer mucho con poco. Esa es la fe que transforma lo imposible en posible. Hubo un tiempo en el que sentía que mis esfuerzos no eran suficientes, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de escasez. Cada vez que llegaba el dinero se iba tan rápido como había llegado. Me enfocaba tanto en lo que no tenía que olvidaba en quién debía confiar. Fue entonces cuando recordé el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús no se enfocó en lo que faltaba, se enfocó en el poder de Dios para multiplicar. Decidí aplicar ese principio a mi vida financiera. Dejé de hablar de escasez y comencé a declarar abundancia. Cada vez que recibía dinero, por pequeño que fuera, decía, «Gracias, Dios, porque en tus manos esto se multiplica». No fue fácil al principio. Mi mente estaba entrenada para enfocarse en la carencia, en las deudas, en el miedo a no tener suficiente. Pero cuanto más declaraba fe, más empezaba a ver cambios. No fue magia ni suerte. Fue un cambio de perspectiva que desató una transformación real. Comencé a ver oportunidades donde antes veía limitaciones. Las puertas comenzaron a abrirse, las deudas empezaron a reducirse. Y mi mentalidad cambió de escasez a abundancia. Esa es la fe que desata la provisión divina. Imagínate por un momento cómo cambiaría tu vida si decidieras enfocar tu fe en el poder de Dios en lugar de tus limitaciones financieras. Esa es la fe que multiplica, porque cuando te enfocas en el problema crece. Pero cuando te enfocas en el poder de Dios, la solución se manifiesta. Jesús no se enfocó en los 5 panes y 2 peces. No dijo, esto no alcanza. No permitió que la lógica humana limitara su fe. En lugar de eso, elevó su mirada al cielo, dio gracias y declaró multiplicación. Esa es la fe que activa lo sobrenatural. La próxima vez que mires tus finanzas, elige ver con los ojos de la fe. No te enfoques en lo que falta. Enfócate en el poder de Dios para multiplicar. Declara en voz alta, gracias Dios, porque lo que parece insuficiente en mis manos se multiplica en las tuyas. Esa declaración de fe activa el mismo principio que desató el milagro de la multiplicación. Pero esta fe no se trata solo de palabras. Es una fe que actúa, que decide confiar aún cuando la lógica dice lo contrario. Es la fe que llevó a Jesús a dar gracias antes de ver el milagro, confiando plenamente en la provisión divina. Esa es la fe que transforma tu realidad financiera. Imagina cómo sería tu vida si comenzaras a declarar multiplicación en lugar de escasez. Si, en lugar de enfocarte en lo que no tienes, eligieras ver la provisión divina manifestándose en cada área de tu vida. Eso es lo que hizo Jesús, y esa misma fe está disponible para ti hoy.
Cada vez que eliges enfocar tu fe en el poder de Dios, estás activando el principio de multiplicación. No importa cuánto tengas en tus manos, lo que importa es cuánto crees en el poder de Dios para multiplicarlo. Esa es la fe que desata la abundancia. No permitas que tus circunstancias definan tu fe. No permitas que la lógica humana limite lo que Dios puede hacer en tu vida financiera. Jesús no se enfocó en la escasez, se enfocó en la abundancia divina. Y esa misma fe puede transformar tu realidad económica. La próxima vez que enfrentes un desafío financiero, elige ver con los ojos de la fe. Elige declarar multiplicación. Elige confiar en el poder de Dios por encima de tus limitaciones. Esa es la fe que desata milagros. Esa es la fe que multiplica lo poco y lo convierte en abundancia. Porque la fe no es solo creer que Dios puede hacerlo, es confiar en que ya lo está haciendo, incluso antes de verlo. Esa es la fe que desató el milagro de los peces y los panes. Y esa misma fe está a tu alcance hoy. ¿Estás listo para activarla en tu vida financiera? ¿Estás listo para ver multiplicación donde antes veías escasez? Entonces, elige enfocarte en el poder de Dios y observa cómo tu realidad comienza a transformarse. Porque la fe que desata la abundancia no espera ver el milagro, lo declara antes de que ocurra. Y esa fe está disponible para ti ahora mismo. Es momento de enfrentar una verdad que pocos se atreven a admitir. Tu realidad financiera no solo depende de lo que ganas, sino de lo que crees. Sí, lo que crees sobre el dinero. La abundancia y la provisión divina está moldeando tus resultados económicos. Y aunque trabajes incansablemente, aunque te esfuerces más que nadie, si tu mente está atrapada en un ciclo de escasez, seguirás viendo limitaciones en lugar de bendiciones. Pero hoy puedes romper ese ciclo y activar la multiplicación en tu vida financiera. Jesús no vio escasez cuando miró los 5 panes y 2 peces. Vio abundancia divina esperando a ser desatada. ¿Por qué? Porque su mente no estaba limitada por la lógica humana ni por las circunstancias visibles. Su fe estaba alineada con la provisión ilimitada de Dios. Y eso cambió todo. Pero aquí está la realidad. Si quieres experimentar esa misma multiplicación en tu vida financiera, primero debes romper las cadenas de la escasez mental. Tal vez has escuchado frases como, el dinero no crece en los árboles, es difícil ganar dinero honestamente, o solo unos pocos tienen suerte en la vida. Esas ideas no solo limitan tus ingresos, limitan tu fe. Se convierten en barreras invisibles que te impiden ver las oportunidades de multiplicación que Dios ya ha puesto a tu alcance. Son como muros que te encierran en un ciclo de escasez, miedo y preocupación constante. Pero aquí está la verdad. Jesús nunca permitió que la mentalidad de escasez afectara su fe. No dijo, esto no alcanza, ni se dejó llevar por la lógica humana que gritaba limitación. En lugar de eso, declaró abundancia, creyendo firmemente en el poder de Dios para multiplicar. Esa es la fe que rompe las cadenas de la escasez mental. Imagina esto, estás mirando tus finanzas y, en lugar de ver limitación, eliges ver multiplicación. En lugar de enfocarte en las deudas o en lo que falta, comienzas a declarar provisión divina. No porque estés ignorando la realidad, sino porque has decidido alinear tu mente con la abundancia de Dios. Esa es la fe que transforma no solo tu situación financiera, sino también tu mentalidad. Durante mucho tiempo estuve atrapado en ese ciclo de escasez mental. Creía que, sin importar cuánto trabajara, nunca sería suficiente. Mis pensamientos estaban tan enfocados en la falta que no podía ver las oportunidades que me rodeaban. Me decía a mí mismo, es imposible salir de deudas. Siempre estoy corto de dinero. No puedo darme lujos. Esas frases no eran solo palabras, eran declaraciones de escasez que reforzaban mi realidad limitada. Entonces recordé el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús no declaró escasez, declaró abundancia. No se dejó llevar por lo visible, sino por la fe en el poder de Dios. Así que decidí hacer lo mismo. Comencé a romper las cadenas de la escasez mental cambiando mis palabras, mis pensamientos y mi enfoque. En lugar de decir, no alcanza,
comencé a declarar: gracias, Dios, porque tú eres mi proveedor y esto se multiplicará. Cada vez que llegaban facturas, en lugar de preocuparme decía: Dios ya ha provisto para esto. No fue fácil. Al principio, mi mente luchaba por mantener las viejas creencias de escasez, pero cuanto más declaraba abundancia, más empezaba a haber cambios. No fue solo un cambio financiero, fue un cambio mental y espiritual. Mi enfoque pasó de la carencia a la gratitud, de la preocupación a la fe. Y cuanto más cambiaba mi mentalidad, más oportunidades comenzaban a manifestarse. Puertas que antes parecían cerradas se abrieron, y lo poco que tenía comenzó a rendir mucho más. Esa es la fe que rompe el ciclo de la escasez. Este no es un truco psicológico ni un optimismo vacío. Es un principio divino. Jesús modeló esta fe cuando agradeció por los panes y los peces antes de ver la multiplicación. No permitió que la escasez visible afectara su fe en la abundancia de Dios. Y tú puedes hacer lo mismo en tu vida financiera. Tal vez has vivido atrapado en un ciclo de escasez mental durante años. Quizás te han enseñado que el dinero es difícil de ganar, que la riqueza solo pertenece a unos pocos, o que nunca podrás salir de deudas. Pero aquí está la verdad. Esas creencias no vienen de Dios. Son mentiras que limitan tu fe y bloquean la provisión divina. Jesús no permitió que las creencias limitantes lo detuvieran. No dijo: es imposible alimentar a tantas personas con tan poco. No declaró escasez, no se dejó llevar por la lógica humana. Él declaró multiplicación, y esa misma fe está disponible para ti hoy. Es momento de romper las cadenas de la escasez mental. Es momento de dejar de enfocarte en lo que falta y comenzar a declarar la abundancia divina, porque aquí está la clave. Lo que crees se manifiesta. Si crees en la escasez, seguirás viendo carencia. Pero si crees en la abundancia de Dios, verás multiplicación. Esto no significa negar la realidad, sino alinear tu fe con la verdad divina. Jesús no ignoró la realidad de los 5 panes y 2 peces. Simplemente eligió ver con los ojos de la fe. Eligió declarar provisión en lugar de limitación. Y esa declaración de fe desató el milagro de la multiplicación. Cada vez que te encuentres pensando: no alcanza, nunca saldré de deudas, o no puedo permitírmelo, detente y declara abundancia. Cambia esas palabras de escasez por declaraciones de fe, como: Dios es mi proveedor y Él multiplica mis recursos. Estoy en proceso de liberación financiera. Oh, Dios abre puertas de bendición en mi vida. Esas declaraciones no solo cambian tus palabras, cambian tu mentalidad y activan tu fe. Jesús no permitió que las circunstancias limitaran su fe. No se enfocó en la escasez visible, sino en la provisión invisible de Dios. Esa es la fe que rompe el ciclo de la escasez. Y esa misma fe está disponible para ti hoy. Es momento de romper las cadenas de la escasez mental y activar la multiplicación divina. Es momento de dejar de enfocarte en lo que falta y comenzar a declarar provisión, porque lo que parece insuficiente en tus manos se multiplica en las manos de Dios. Esa es la fe que desata la abundancia. Esta es la fe que rompe las cadenas, que abre puertas, que desata la provisión divina. Esa es la fe que Jesús modeló cuando multiplicó los panes y los peces. Y esa misma fe puede transformar tu realidad financiera hoy. ¿Estás listo para romper el ciclo de la escasez mental? Entonces declara abundancia, confía en la provisión divina y observa cómo tu vida financiera comienza a multiplicarse. Porque cuando rompes las cadenas de la escasez mental, estás abriendo la puerta a la abundancia de Dios. Y esa puerta está esperando a que la cruces con fe. Es fácil mirar lo poco que tienes y pensar que no es suficiente. La lógica humana dice que si das de lo poco que hay, terminarás con menos. Pero aquí está la verdad que desafía toda lógica. En el reino de Dios, dar no es perder. Es sembrar para recibir multiplicado. Esa es la fe que activó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús no retuvo lo poco que tenía. Lo entregó con fe, sabiendo que en manos de Dios sería multiplicado. En un mundo que grita acumula, protege lo que tienes,
y no des porque te quedarás sin nada. Este principio divino parece absurdo, pero la lógica de Dios no es como la lógica humana. Jesús no miró los 5 panes y 2 peces pensando en retenerlos. No dijo, esto es mío, no puedo compartirlo. No pensó en proteger lo poco que había para asegurarse de que al menos sus discípulos comieran. Él dio sin miedo a quedarse sin nada, confiando plenamente en la provisión divina. Esta verdad es poderosa. La multiplicación comenzó cuando Jesús entregó lo que tenía. No fue antes, no fue cuando pidió más, no fue cuando hizo cálculos humanos para ver si alcanzaba. La abundancia se desató en el momento en que Jesús soltó lo que parecía insuficiente y lo entregó en manos de Dios. Ese es el poder de dar con fe. Tal vez pienses que no puedes permitirte dar porque tus recursos son limitados. Quizás creas que si das, te quedarás con menos o que no podrás cubrir tus necesidades. Pero ese es el mismo pensamiento que habría detenido el milagro en aquella multitud hambrienta. Si Jesús hubiera retenido los panes y peces, la multiplicación nunca habría ocurrido. La clave estuvo en soltar con fe, confiando en el poder de Dios para multiplicar. Aquí está el principio divino que desafía toda lógica humana. Cuando das en fe, nunca te quedas con menos. Siembras para recibir multiplicado. Jesús no vio los panes y peces como una pérdida al entregarlos, sino como una semilla que desataría abundancia. Y esa misma fe está disponible para ti hoy. Esta verdad desafía toda mentalidad de escasez. La lógica humana dice, si das, te quedas sin nada. Pero la lógica divina dice, si das, preparas el terreno para recibir multiplicado. Esa es la fe que Jesús modeló al entregar los panes y peces sin miedo, confiando en la provisión divina. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de una mentalidad de fe y generosidad que activa el principio de la multiplicación divina. No es solo dar por dar, sino dar con fe, creyendo que Dios multiplica lo que se entrega con un corazón sincero. Así funciona el reino de Dios. El mundo enseña a proteger lo poco que se tiene, a acumular y a guardar por miedo a no tener suficiente. Pero Jesús enseñó el poder de dar con fe, demostrando que cuando sueltas lo que parece insuficiente, Dios lo multiplica más allá de lo que puedes imaginar. Este es el mismo principio que lleva a sembrar una semilla en la tierra. Esa semilla parece pequeña, insignificante, y podría pensarse que al enterrarla se pierde. Pero bajo la superficie, en un proceso invisible, esa semilla comienza a multiplicarse. Lo que parecía una pérdida se convierte en una cosecha abundante. Así funciona la fe al dar. Cuando eliges soltar lo que parece poco, cuando das con fe y sin miedo, estás sembrando una semilla de fe que Dios multiplica sobrenaturalmente. Jesús no vio los panes y peces como una pérdida al entregarlos, vio la multiplicación que vendría. Y esa es la misma fe que activa la provisión divina en tu vida financiera. Durante mucho tiempo, viví con miedo a dar. Pensaba que si soltaba lo poco que tenía, me quedaría sin nada. La escasez me llevaba a aferrarme a mis recursos, a retenerlos con miedo a no tener suficiente. Pero esa mentalidad de escasez bloqueaba la bendición. El miedo a dar me mantenía atrapado en un ciclo de carencia. Entonces recordé el milagro de los panes y los peces. Jesús no temió quedarse sin nada. No retuvo lo poco que tenía. Lo soltó con fe, creyendo que Dios lo multiplicaría. Decidí hacer lo mismo, aunque al principio no fue fácil. Cada vez que daba, mi mente me decía, ¿y si después no alcanza? ¿Y si lo necesitas más adelante? Pero cuanto más elegía dar con fe, más comenzaba a ver la multiplicación divina. No fue magia ni suerte. Fue un cambio de mentalidad que desató una transformación financiera. Cada vez que soltaba lo poco que tenía, confiando en que Dios lo multiplicaría, veía cómo se abrían puertas de bendición que antes estaban cerradas. Lo que parecía insuficiente en mis manos se multiplicaba en las manos de Dios. Ese es el poder de dar con fe. Esto no es solo un principio financiero, es un principio de fe. Jesús no retuvo los panes y peces con miedo a que no alcanzaran. Los soltó con fe, confiando en que Dios los multiplicaría.
Esa es la fe que desata la abundancia divina. Si quieres experimentar esa misma multiplicación en tu vida financiera, debes soltar el miedo a dar. Debes dejar de enfocarte en la escasez visible y comenzar a ver la abundancia invisible que se activa cuando das con fe. Esto no significa dar por obligación o por miedo a ser castigado si no lo haces. Significa dar con fe, creyendo que Dios multiplica lo que se entrega con un corazón sincero. Significa confiar en la provisión divina, incluso cuando parece ilógico o imposible. Jesús no retuvo lo poco que tenía, lo soltó con fe, y en ese acto de fe comenzó la multiplicación. Ese mismo principio divino está disponible para ti hoy. Cuando eliges dar sin miedo, cuando eliges sembrar en fe, estás activando el poder de la multiplicación divina. Es momento de romper el ciclo de miedo a dar y activar la provisión divina. Es momento de soltar lo poco que parece insuficiente y confiar en el Dios que multiplica lo que se entrega con fe. Esta es la fe que Jesús modeló al entregar los panes y los peces sin miedo, confiando en la abundancia divina. Esa es la fe que activa la multiplicación. Esa es la fe que desata la provisión divina en tu vida financiera. Lo que parece insuficiente en tus manos se multiplica en las manos de Dios. Esa es la fe que desata la abundancia. Esa es la fe que activa la provisión divina. ¿Estás listo para soltar el miedo a dar? ¿Estás listo para sembrar en fe y ver cómo Dios multiplica lo que entregas con un corazón sincero? Entonces, suelta lo que parece insuficiente, entrega lo que tienes con fe y observa cómo se desata la multiplicación divina. Porque cuando das con fe, nunca te quedas con menos. Recibes multiplicado. Y esa es la verdad que desata el poder de la provisión divina. La mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo de preocupación financiera, limitadas no solo por sus recursos, sino por la manera en que ven su situación. Se enfocan en lo que falta, en las deudas, en la escasez, y eso solo hace que el problema crezca. Pero Jesús hizo algo radicalmente diferente cuando multiplicó los panes y los peces. Visualizó la abundancia antes de que ocurriera. No se enfocó en la escasez visible. Vio con los ojos de la fe la multiplicación que estaba por manifestarse. Este principio es poderoso y puede transformar tu vida financiera. La razón por la que muchas personas no experimentan la provisión divina no es por falta de recursos, sino por falta de visión. Ven limitación donde Dios ve abundancia. Pero cuando decides visualizar la multiplicación antes de verla en lo natural, estás alineando tu fe con la provisión divina. Antes de ver el milagro, Jesús elevó su mirada al cielo. No se quedó mirando los 5 panes y 2 peces. Dirigió su enfoque hacia la fuente de la abundancia. Al hacerlo, cambió su perspectiva de la escasez visible a la provisión invisible. Ese fue el primer paso hacia la multiplicación. Y ese mismo principio de fe y visión está disponible para ti hoy. Este no es un concepto abstracto. Es un principio divino que transforma tu realidad cuando cambias tu enfoque. Jesús no declaró lo que veía en lo natural. Declaró lo que veía con los ojos de la fe. Y esa declaración desató el poder de la multiplicación. Lo mismo ocurre cuando decides visualizar la provisión divina en tu vida financiera. Incluso antes de verla en lo natural. Aquí está la clave. La fe ve lo que aún no se ha manifestado. La fe declara abundancia mientras otros ven escasez. La fe visualiza la provisión antes de tenerla en las manos. Eso fue lo que hizo Jesús al levantar su mirada al cielo, agradeciendo antes de ver la multiplicación. Y eso es lo que tú también puedes hacer en tu vida financiera. No se trata solo de imaginar sin sentido, o de tener pensamientos positivos. Es una fe activa que declara la provisión divina incluso cuando parece ilógico. Es ver con los ojos del Espíritu lo que aún no se ha manifestado en lo natural. Y al hacerlo, estás alineando tu fe con el poder de Dios para multiplicar lo que parece insuficiente. La mayoría de las personas se quedan atrapadas en la preocupación, porque su visión está limitada por lo que ven sus ojos naturales. Se enfocan en la deuda,
en las facturas, en lo que falta, y eso solo refuerza la escasez. Pero Jesús no vio escasez. Él vio la abundancia que estaba por manifestarse. Ese fue el comienzo del milagro. Si sigues viendo tus finanzas solo con los ojos naturales, seguirás viendo limitación. Pero si decides ver con los ojos de la fe, comenzarás a visualizar la multiplicación antes de tenerla en tus manos. Y esa visión de fe desata la provisión divina. Así funciona el reino de Dios. Esto no significa negar la realidad o fingir que no hay problemas. Se trata de cambiar tu enfoque de la escasez visible a la provisión divina invisible. Se trata de ver más allá de las limitaciones humanas y declarar la abundancia que Dios ya ha preparado para ti. Cuando Jesús vio los panes y los peces, no declaró lo que parecía obvio. No dijo, esto no alcanza, ni se dejó llevar por la lógica humana. Él declaró multiplicación antes de verla en lo natural, y esa declaración de fe desató el milagro. Este mismo principio aplica a tu vida financiera. En lugar de enfocarte en lo que falta, comienza a visualizar la abundancia divina. En lugar de declarar escasez, declara multiplicación. No porque lo veas en lo natural, sino porque lo ves con los ojos de la fe. Esa es la visión que activa la provisión divina. Cada vez que eliges enfocarte en lo que falta, estás limitando tu fe. Pero cuando decides visualizar la provisión antes de verla en tus manos, estás activando el principio de la multiplicación divina. Esa fue la fe que llevó a Jesús a agradecer antes de ver el milagro. Y esa misma fe está disponible para ti hoy. La próxima vez que enfrentes una situación financiera desafiante, elige ver con los ojos de la fe. No declares lo que ves en lo natural. Declara la abundancia que Dios ya ha preparado. Visualiza cómo tus recursos se multiplican, cómo las deudas se cancelan, cómo la provisión divina fluye en tu vida. Al hacerlo, estás activando el mismo principio de fe que desató el milagro de la multiplicación. Esto no es solo un ejercicio mental, es un acto de fe que alinea tu visión con el poder de Dios. Jesús no declaró escasez, declaró abundancia. No se enfocó en lo que faltaba, se enfocó en el poder de su Padre Celestial para multiplicar lo poco que tenía. Ese es el poder de la visualización de la fe. No es solo pensar en positivo, es declarar la provisión divina antes de verla en lo natural. Es ver con los ojos del Espíritu lo que aún no se ha manifestado. Esa es la fe que activa la multiplicación. Si sigues viendo limitación, seguirás viendo escasez, pero si decides ver con los ojos de la fe, comenzarás a visualizar la multiplicación en cada área de tu vida financiera. Y esa visión desata la provisión divina. Este principio cambió mi vida financiera. Durante años, veía solo limitación y carencia. Me enfocaba en lo que faltaba, en las deudas, en las preocupaciones. Y cuanto más me enfocaba en la escasez, más grande se hacía. Pero cuando comencé a visualizar la provisión divina, todo cambió. No fue magia ni suerte. Fue un cambio de enfoque que alineó mi fe con la abundancia de Dios. Comencé a declarar multiplicación incluso cuando no la veía en lo natural. Empecé a ver cómo las puertas se abrían, cómo las oportunidades aparecían y cómo lo poco que tenía comenzaba a rendir más. Ese es el poder de la visualización de la fe. No es solo un ejercicio mental, es un acto de fe que desata la provisión divina. Y esa misma fe está disponible para ti hoy. Si quieres experimentar la multiplicación en tu vida financiera, debes comenzar a visualizar la provisión divina. No te enfoques en lo que falta. Enfócate en la abundancia que Dios ya ha preparado para ti. Declara multiplicación antes de verla en lo natural. Esa es la fe que activa el milagro. Esta es la fe que llevó a Jesús a agradecer antes de ver el milagro. Esa es la fe que desata la multiplicación. Esa es la fe que transforma la escasez en abundancia. ¿Estás listo para ver con los ojos de la fe? Entonces visualiza la provisión divina, declara la multiplicación y observa cómo lo poco que tienes se multiplica en las manos de Dios. Porque cuando ves con los ojos de la fe, estás activando el poder de la multiplicación divina. Y esa fe está a tu alcance ahora mismo. Hay un poder increíble en las palabras. Lo que declaras con tu boca tiene el poder de construir o destruir.
de abrir puertas o cerrarlas, de atraer bendiciones o bloquearlas. Jesús entendía esto perfectamente, y por eso no solo oró en silencio cuando multiplicó los panes y los peces. Declaró en voz alta la provisión divina. No describió la escasez, no habló de la falta. Declaró multiplicación antes de verla en lo natural. Ese es el poder de la palabra declarada. Las palabras no son neutrales. Cada frase que sale de tu boca lleva una carga de fe o de duda, de abundancia o de escasez. La mayoría de las personas limitan su provisión divina no por falta de recursos, sino por la forma en que hablan de sus finanzas. Declaran carencia, refuerzan la escasez con sus palabras y sin darse cuenta bloquean la abundancia que Dios quiere derramar en sus vidas. Pero cuando aprendes a declarar multiplicación en lugar de escasez, desatas el mismo principio divino que Jesús activó en ese milagro. Jesús no describió la limitación cuando sostuvo los 5 panes y 2 peces. No dijo, esto no alcanza para todos, ni habló de lo poco que había. No declaró lo que veía en lo natural, declaró lo que veía con los ojos de la fe. Y al hacerlo, sus palabras desataron el poder de la multiplicación divina. Esa es la fe que declara provisión, aun cuando parece ilógico. Este principio divino no es magia ni pensamiento positivo vacío. Es el poder de alinear tus palabras con la voluntad de Dios y declarar multiplicación antes de verla en lo natural. Jesús entendía el poder creativo de las palabras y por eso declaró abundancia antes de repartir los panes y peces. Esa declaración de fe preparó el terreno para el milagro. El problema es que la mayoría de las personas están tan acostumbradas a hablar de carencia que refuerzan la escasez en sus vidas. Frases como no alcanza, no puedo permitírmelo, siempre estoy endeudado, se convierten en declaraciones de escasez que limitan la provisión divina. Pero cuando decides cambiar tus palabras y declarar abundancia, estás activando el principio de la multiplicación. Esto no significa negar la realidad o fingir que no hay problemas. Se trata de alinear tus palabras con la provisión divina en lugar de reforzar la limitación visible. Se trata de declarar lo que Dios ya ha prometido, aunque aún no lo veas en tus manos. Ese es el poder de la palabra declarada. Jesús no describió la situación cuando sostuvo los panes y peces. No habló de lo poco que había ni expresó preocupación. Declaró multiplicación con fe absoluta. No porque lo viera en lo natural, sino porque lo veía con los ojos del Espíritu. Esa declaración de fe desató la abundancia divina. Cada vez que declaras escasez, estás reforzando la limitación visible. Pero cuando decides declarar provisión y multiplicación, estás alineando tus palabras con el poder de Dios. Esa es la fe que desata milagros. Esa es la fe que activa la abundancia. Esto no se trata solo de repetir frases positivas sin convicción. Se trata de declarar con fe lo que Dios ya ha prometido. Se trata de hablar vida y provisión en lugar de carencia y limitación. Jesús no dijo, esto no alcanza, sino que declaró multiplicación antes de repartir los panes y peces. Esa declaración de fe cambió la realidad visible. La próxima vez que enfrentes un desafío financiero, elige tus palabras con cuidado. No declares lo que ves en lo natural, declara lo que Dios ha prometido. Declara provisión, abundancia y multiplicación. No porque lo veas, sino porque crees en el Dios que multiplica lo poco en tus manos. Cada palabra que declaras es una semilla de fe o de duda. Si hablas de escasez, estás sembrando carencia. Pero si declaras multiplicación, estás sembrando abundancia. Así funciona el reino de Dios. Durante años viví atrapado en un ciclo de escasez porque mis palabras reforzaban la carencia. Sin darme cuenta, declaraba limitación una y otra vez. Frases como no alcanza para nada, siempre estoy endeudado, no puedo permitírmelo, se convirtieron en declaraciones de escasez que bloquearon la provisión divina. Entonces recordé el milagro de los panes y los peces. Jesús no describió la escasez visible, declaró multiplicación con fe.
No se enfocó en lo poco que tenía, sino en el poder de Dios para multiplicarlo. Decidí hacer lo mismo. Comencé a cambiar mis palabras, a declarar abundancia en lugar de carencia, a hablar de provisión divina en lugar de limitación. No fue fácil al principio. Mi mente estaba tan entrenada para enfocarse en lo que faltaba, que mis palabras reflejaban esa escasez. Pero cuanto más declaraba fe, más comenzaba a haber cambios. La provisión divina comenzó a manifestarse de formas inesperadas. Las puertas que antes parecían cerradas se abrieron, y lo poco que tenía comenzó a rendir más. Ese es el poder de la palabra declarada. No fue suerte ni coincidencia. Fue un cambio de enfoque y una alineación de mis palabras con la provisión divina. Comencé a declarar multiplicación antes de verla en lo natural, y esa declaración de fe activó el mismo principio que desató el milagro de los panes y los peces. Esto no significa negar la realidad, sino alinear tus palabras con la fe en la provisión divina. Jesús no declaró escasez, ni describió lo visible. Declaró la abundancia que veía con los ojos de la fe. Y esa declaración de fe desató el poder de la multiplicación. Si sigues declarando carencia, seguirás viendo escasez. Pero si decides declarar provisión y multiplicación, estás alineando tus palabras con la abundancia de Dios. Así funciona el reino de Dios. Esto no es solo un ejercicio mental. Es un acto de fe que desata la provisión divina. Las palabras no son neutrales. Llevan una carga de fe o de duda, de abundancia o de escasez. Y cada palabra que declaras está preparando el terreno para la provisión divina o para la limitación visible. Jesús no describió la escasez, declaró multiplicación con fe. Esa es la fe que desata milagros. Esa es la fe que activa la abundancia divina. Si quieres experimentar esa misma multiplicación en tu vida financiera, debes cambiar tus palabras. Debes dejar de declarar carencia y comenzar a declarar provisión. Porque cuando alineas tus palabras con la fe en la provisión divina, estás activando el mismo principio que desató el milagro de los panes y los peces. La próxima vez que enfrentes un desafío financiero, declara provisión en lugar de carencia. Declara multiplicación antes de verla en lo natural. Esa es la fe que desata la abundancia. Esa es la fe que transforma lo poco en abundancia. Esa es la fe que desata la multiplicación divina. Esa es la fe que cambia la realidad visible. ¿Estás listo para cambiar tus palabras y activar la provisión divina? Entonces declara multiplicación, declara abundancia y observa cómo lo poco que tienes se multiplica en las manos de Dios. Porque cuando alineas tus palabras con la fe en la provisión divina, estás desatando el poder de la multiplicación. Hay un principio divino que desata la provisión como nada más lo hace. Ver tus recursos como una alianza con Dios. La mayoría de las personas ven el dinero como algo que deben controlar por sí mismos, luchando constantemente para que alcance, preocupándose por cada gasto y aferrándose con miedo a perderlo. Pero cuando decides poner tus finanzas en manos de Dios, cuando eliges ver tus recursos como una asociación divina, desatas un poder sobrenatural de multiplicación. Jesús no vio los panes y los peces como simples recursos humanos. Los vio como una semilla en las manos de su Padre Celestial, como un instrumento para manifestar la abundancia divina. No se enfocó en la cantidad limitada, se enfocó en el poder ilimitado de Dios para multiplicarlo. Esa fue la clave del milagro. No vio los recursos como algo separado de Dios, sino como una oportunidad de trabajar en alianza con Él. Este principio cambia completamente la manera en que ves tus finanzas. No se trata solo de ganar dinero o de ahorrar más. Se trata de entender que cada recurso que tienes es una oportunidad de cooperar con el propósito de Dios para tu vida. Cuando decides verlo de esa manera, estás poniendo tus finanzas bajo la cobertura divina, y eso desata la multiplicación. La mayoría de las personas ven sus ingresos como algo que deben proteger, controlar y administrar por sí mismas. Pero cuando decides poner tus recursos en las manos de Dios, estás diciendo: Dios, tú eres el dueño de todo lo que tengo. Yo soy solo el administrador. Esa es la fe que activa la multiplicación.
Jesús no retuvo los panes y los peces con miedo a que no alcanzaran. No los vio como algo separado del poder de Dios. Al entregarlos, estaba declarando que su provisión no dependía de la cantidad visible, sino de la alianza divina con su Padre. Y en ese acto de fe, la multiplicación comenzó. Este principio desafía toda lógica humana. El mundo dice que debes proteger lo que tienes, que debes acumular y aferrarte a tus recursos. Pero Jesús enseñó el poder de soltar lo poco en manos de Dios, confiando en que Él lo multiplicaría. Ese es el poder de ver tus recursos como una alianza divina. Esto no significa que debas descuidar tus finanzas o que no debas administrar con sabiduría. Significa reconocer que no estás solo en esta tarea, que tu provisión no depende solo de tus esfuerzos, sino de tu alianza con Dios. Esa es la fe que desata la abundancia. La mayoría de las personas viven atrapadas en el estrés financiero porque ven sus recursos como algo limitado, como algo que depende completamente de sus propias fuerzas. Pero cuando decides ver tu dinero como una asociación con Dios, estás declarando que tu provisión viene de Él, no solo de tu trabajo o de tu cuenta bancaria. Esa declaración de fe desata la multiplicación. Jesús no vio los panes y peces como algo separado del poder de Dios. Los vio como una oportunidad de manifestar la abundancia divina. No declaró escasez ni se preocupó por la cantidad limitada. Declaró multiplicación porque sabía que estaba en alianza con su Padre Celestial. Esa es la fe que activa el poder de la provisión divina. Si sigues viendo tus recursos como algo que depende completamente de tus esfuerzos, seguirás sintiendo el peso de la preocupación financiera. Pero cuando decides ver tu dinero como una alianza con Dios, estás entregando el control a aquel que multiplica lo poco en abundancia. Esa es la fe que desata la provisión divina. Esto no se trata solo de decir una oración rápida y esperar milagros. Se trata de vivir en constante conciencia de que todo lo que tienes proviene de Dios, de que eres un administrador de sus bendiciones y de que Él tiene el poder de multiplicarlas. Esa es la fe que activa la abundancia. Cada vez que retienes tus recursos con miedo a que no alcancen, estás declarando que tu provisión depende solo de tus fuerzas. Pero cuando decides poner tus finanzas en manos de Dios, estás diciendo: Dios, confío en que tú eres mi proveedor. Confío en que multiplicarás lo que pongo en tus manos. Esa declaración de fe desata la provisión divina. Esto no es solo un concepto abstracto. Es un principio divino que Jesús modeló al entregar los panes y los peces confiando en que su Padre Celestial los multiplicaría. Esa fe no se enfocó en la cantidad limitada, sino en el poder ilimitado de Dios. Esa es la fe que activa la multiplicación. El mundo enseña a proteger lo que tienes, a aferrarte a tus recursos por miedo a perderlos. Pero Jesús enseñó el poder de soltar lo poco en manos de Dios, confiando en que Él lo multiplicaría. Ese es el poder de ver tus recursos como una alianza divina. Esto no significa vivir de manera irresponsable o no hacer un presupuesto. Significa vivir con la conciencia de que todo lo que tienes proviene de Dios y que cuando lo pones en sus manos, Él lo multiplica. Esa es la fe que activa la provisión divina. Si quieres experimentar esa misma multiplicación en tus finanzas, debes poner tus recursos en las manos de Dios. Debes dejar de verlos como algo separado de su poder y comenzar a verlos como una alianza divina. Esa es la fe que desata la abundancia. Jesús no retuvo los panes y los peces con miedo a que no alcanzaran. No los vio como algo separado del poder de Dios. Al entregarlos, declaró que su provisión dependía de su alianza divina con su Padre. Esa declaración de fe desató la multiplicación. Si sigues viendo tus recursos como algo limitado, seguirás viendo escasez. Pero cuando decides verlos como una alianza con Dios, estás activando el mismo principio que desató el milagro de la multiplicación. Esa es la fe que desata la abundancia. Esto no es solo un ejercicio mental. Es un acto de fe que alinea tus recursos con la provisión divina. No estás solo en esta tarea. Estás en alianza con el Dios que multiplica lo poco en abundancia. Esa es la fe que activa la provisión divina.
Si quieres experimentar esa misma multiplicación en tu vida financiera, debes poner tus recursos en las manos de Dios. Debes dejar de verlos como algo limitado y comenzar a verlos como una alianza divina. Esa es la fe que desata la abundancia. Jesús no retuvo lo poco que tenía, lo soltó con fe, confiando en que su Padre Celestial lo multiplicaría. Esa es la fe que desata la provisión divina. Esa es la fe que activa la multiplicación. Si estás listo para experimentar esa misma multiplicación en tu vida financiera, entonces pon tus recursos en las manos de Dios. Declara que estás en alianza con Él. Confía en su poder para multiplicar lo poco en abundancia. Y observa cómo lo que parece insuficiente se multiplica en las manos de Dios. Porque cuando ves tus recursos como una alianza divina, estás activando el poder de la multiplicación. Y esa fe está a tu alcance ahora mismo. Todo comenzó con una oración. Antes de ver la multiplicación, antes de que los panes y los peces se duplicaran en las manos de los discípulos, Jesús hizo una oración que desató la abundancia. No fue una oración común, fue una declaración de fe, una proclamación de provisión divina. No pidió simplemente que alcanzara, agradeció antes de ver el milagro. Y esa oración activó el poder de la multiplicación. Este no es solo un evento histórico. Es un principio divino que puede transformar tu vida financiera hoy. La misma fe que Jesús declaró antes de ver la multiplicación está disponible para ti. La misma oración que desató la provisión divina puede desatar abundancia en tus finanzas. No es magia ni suerte. Es fe en acción. Una declaración poderosa que alinea tus palabras con la voluntad de Dios. Esta oración no es una fórmula mágica. Es una expresión de fe profunda que declara multiplicación antes de verla en lo natural. Jesús no pidió escasamente ni habló de limitación. Agradeció en fe, declarando la provisión divina antes de repartir los panes y los peces. Esa fue la clave que desató el milagro. Aquí está el secreto. La oración de Jesús no se enfocó en la escasez visible, sino en la abundancia invisible que su Padre ya había preparado. No describió la falta, declaró multiplicación. No pidió solo para satisfacer la necesidad, agradeció por la abundancia antes de verla. Esa es la fe que activa el poder de la multiplicación. Este no es un concepto abstracto, es un principio espiritual que puede transformar tu realidad financiera. Si sigues orando desde la preocupación y el miedo, seguirás viendo limitación. Pero cuando oras con fe, agradeciendo antes de ver el milagro, desatas el poder de la provisión divina. Esa es la oración que Jesús hizo antes de multiplicar los panes y los peces. Y esa misma oración está a tu alcance hoy. No se trata solo de pedir más dinero o de rogar por ayuda financiera. Se trata de alinear tu corazón con la fe en la provisión divina. Jesús no oró desde la carencia, oró desde la certeza de que su Padre ya había provisto. Esa es la fe que desata la multiplicación. Si sigues orando desde la preocupación, seguirás viendo escasez. Pero si decides orar desde la gratitud anticipada, estás declarando fe en la provisión divina antes de verla en lo natural. Esa es la oración que activa el poder de la multiplicación. Jesús no pidió escasamente ni rogó con miedo a que no alcanzara. Oró con autoridad y fe, agradeciendo antes de ver el milagro. Esa fue la declaración que desató la abundancia. Esa es la fe que cambia la realidad. La mayoría de las personas oran desde la carencia, pidiendo solo lo mínimo necesario para sobrevivir. Pero Jesús oró desde la abundancia, declarando multiplicación antes de verla en sus manos. Esa es la oración que activa la provisión divina. Esto no significa orar por caprichos o deseos egoístas. Se trata de alinear tu fe con el propósito de Dios, declarando provisión y multiplicación para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Esa es la oración que desata la abundancia. Jesús no oró desde la necesidad, oró desde la fe en la provisión divina. No describió la escasez visible, declaró la abundancia que su Padre ya había preparado. Esa es la fe que activa el poder de la multiplicación. Si sigues orando desde la preocupación y el miedo, seguirás viendo limitación.
Pero si decides orar desde la gratitud anticipada, declarando multiplicación antes de verla en lo natural, estás activando el mismo principio que desató el milagro de los panes y los peces. Este no es solo un ejercicio mental, ni una técnica de motivación. Es un acto de fe que alinea tus palabras con el poder de Dios. Jesús no oró desde la lógica humana, ni se enfocó en la limitación visible. Oró con fe absoluta, agradeciendo antes de ver el milagro. Esa es la oración que desata la abundancia. Si quieres experimentar esa misma multiplicación en tu vida financiera, debes cambiar tu manera de orar. Debes dejar de pedir escasamente y comenzar a agradecer en fe. Esa es la oración que desata la provisión divina. Jesús no pidió solo para satisfacer la necesidad. Oró desde la certeza de que su Padre ya había provisto. Esa es la fe que activa la multiplicación. Esa es la fe que transforma la escasez en abundancia. Esta oración no es solo para tiempos de necesidad. Es una declaración continua de fe que desata la provisión divina en cada área de tu vida. Es agradecer antes de ver el milagro, confiando plenamente en que Dios ya ha provisto. Esa es la fe que activa la abundancia. No se trata solo de pedir dinero o de resolver problemas financieros. Se trata de alinear tu fe con el poder de Dios, declarando provisión y multiplicación antes de verla en lo natural. Esa es la oración que activa el poder de la multiplicación. Jesús no oró desde la carencia ni desde la preocupación. Oró desde la certeza de que su Padre ya había provisto. Esa es la fe que desata la abundancia. Esa es la fe que cambia la realidad. Si sigues orando desde la preocupación y el miedo, seguirás viendo limitación. Pero si decides orar desde la gratitud anticipada, declarando multiplicación antes de verla en lo natural, estás activando el mismo principio que desató el milagro de los panes y los peces. Esta oración no es solo para pedir más, es una declaración de fe que desata la provisión divina en cada área de tu vida. Es agradecer antes de ver el milagro, confiando en que Dios ya ha provisto. Esa es la fe que activa la multiplicación. Jesús no pidió escasamente ni oró desde la carencia. Oró desde la certeza de que su Padre ya había provisto. Esa es la fe que cambia la realidad visible. Esa es la fe que desata la multiplicación. Si quieres experimentar esa misma multiplicación en tu vida financiera, debes cambiar tu manera de orar. Debes dejar de pedir escasamente y comenzar a agradecer en fe. Esa es la oración que desata la provisión divina. ¿Estás listo para hacer la oración que activa la multiplicación? Entonces ora con fe, agradece antes de ver el milagro. Y observa cómo lo poco que tienes se multiplica en las manos de Dios. Porque cuando oras con fe, estás activando el poder de la multiplicación divina. Y esa fe está a tu alcance ahora mismo. La multiplicación de los panes y los peces no fue solo un milagro, fue una lección de fe, gratitud y visión divina. Jesús mostró cómo ver la abundancia antes de tenerla en las manos, cómo declarar provisión aun cuando parece insuficiente, y cómo orar con gratitud anticipada. Esa misma fe está disponible para ti hoy. No importa cuán limitado parezca tu recurso, cuando lo pones en manos de Dios y oras con fe, la multiplicación se activa. Confía, declara y agradece antes de ver el milagro. Tu provisión ya está en camino. Muchas gracias.